En Río Negro, Argentina, ocurrió un caso que con el paso del tiempo dejó una profunda sensación de dolor y muchas preguntas sin respuesta. Una joven que había llegado a esa ciudad con el sueño de estudiar y construir su futuro, terminó envuelta en una historia marcada por una relación cercana con su vecino, una dinámica que al principio parecía normal, pero que después comenzó a mostrar señales cada vez más inquietantes. Lo que inicialmente solo parecía parte de su nueva vida, con el tiempo terminó convirtiéndose en el centro de una tragedia que sacudió a toda su familia. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Agustina Fernández. Antes de empezar, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba gustando y empecemos con este caso. Hoy vamos a recorrer esta historia desde el principio, para entender quién era Agustina Fernández, cómo fue cambiando su vida al llegar a Río Negro y cómo terminó cruzándose con una relación que pasó de la confianza a la obsesión en cuestión de meses. En Santa Rosa, La Pampa, Argentina, nació Agustina Fernández el 25 de enero de 2003, siendo la hija mayor de un matrimonio formado por Silvana Capello y Mariano Fernández. Agustina creció dentro de un hogar amoroso y profundamente unido. Años después de nacer ella, nació su hermana pequeña, una niña que con el tiempo se convertiría en una de las mayores adoraciones de la vida de Agustina. Y es que, pese a la diferencia de edad que tenían, Agustina asumió casi de inmediato el rol de hermana mayor protectora, cariñosa y presente, ayudando a sus padres en todo lo que podía con su hermana pequeña. Siempre estaba pendiente de ella y se convirtió casi como una segunda madre para su hermana pequeña. En cuanto a su forma de ser, conforme pasaba el tiempo y durante su infancia, Agustina empezó a convertirse en una chica bastante activa, sociable y extrovertida. Era una de estas personas que desde muy corta edad desarrollan la facilidad para conectar con los demás y hacer amistades con mucha naturalidad. Por eso incluso las personas de su entorno la describían como una chica muy activa, muy involucrada con los demás, pero al mismo tiempo bien equilibrada, ya que también destacaba por ser creativa y disciplinada. Esas cualidades se notaban en la escuela, donde siempre sobresalía por su compromiso con los deberes y porque tenía esta mezcla de inteligencia y constancia que hacía que muchos de sus profesores pensaran que Agustina tenía un gran futuro por delante. Con los años y gracias a esta forma de ser, a esas ganas constantes de querer conectar con la gente y a esa responsabilidad que la hacía destacar, surgió en la cabeza de Agustina la idea de convertirse en médica. En esa profesión veía muchos valores que encajaban con la persona que quería llegar a ser, por lo que al investigar las diferentes áreas en las que podía enfocarse dentro de la medicina, decidió que su sueño era especializarse en cardiología, la rama de medicina encargada en estudiar, diagnosticar y tratar las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio. Esa fue su decisión porque a largo plazo su intención era ayudar a los demás, aportar algo valioso a la sociedad y construir una vida profesional basada en las cualidades que ya tenía y en la vocación que sentía por asistir a quienes lo necesitaran. Ante esto, sus padres no podían estar más orgullosos, se sentían súper felices por el camino que Agustina quería tomar, por lo cual en ese mismo instante no dudaron en apoyarla, acompañarla durante todo el proceso y la alentaban en cada paso que daba, convencidos de que Agustina tenía todo para conseguirlo. Así transcurrieron estos últimos años en La Pampa, mientras Agustina pasaba este tiempo junto con su familia, sus amigos del colegio, estaba a punto de terminar la secundaria y luego ya ingresaría a la universidad. Y ese día finalmente llegó y poco después de graduarse de la escuela se inscribió en la Universidad Nacional del Comahue para completar ahí la carrera de medicina. Y aunque estaba muy feliz por este cambio, no pudo disfrutarlo inmediatamente, ya que ese primer año lo tuvo que cursar de manera virtual debido a que en aquel entonces estaba transcurriendo la pandemia. Así que hasta ese momento no era lo que ella se había imaginado que iba a ser la vida universitaria. Pero esto no duró mucho y en 2022 pudo hacer el cambio y comenzó sus estudios de manera presencial. El único inconveniente, por así decirlo, era que la universidad a la que iba a asistir estaba ubicada en Río Negro, a unas 6 horas de La Pampa. Así que eso significaba que pronto Agustina se tendría que mudar y alejarse de su familia.
la cual no podría acompañarla porque ellos tenían su vida en La Pampa, sus trabajos y todo eso. Esta fue una decisión bastante importante que involucró muchos sentimientos porque, como he mencionado, Agustina tenía una relación súper cercana con su familia y con su hermana pequeña. Pero a la vez, en el fondo, todos sabían que esta era una decisión que le ayudaría a completar las metas profesionales que tenía. Pues la Universidad Nacional de El Comahue y su Facultad de Ciencias Médicas se destacaban en la región por su programa de medicina, siendo una universidad pública que ofrecía una carrera de calidad, accesible económicamente y que abría grandes puertas profesionales para quienes querían dedicarse a la salud, lo que hacía que esta opción resultara muy atractiva para quien quería estudiar esta carrera. Sus padres, conscientes de esto y aún sabiendo lo difícil que sería que su hija estuviera tan lejos, de entonces solo 19 años, la apoyaron de todos modos, buscando junto a ella desde el principio la manera en la cual Agustina pudiera trasladarse a Río Negro e iniciar este nuevo cambio con todo el apoyo posible. De esta manera, Agustina y sus padres empezaron a buscar un apartamento en Cipolletti, la ciudad donde estaba la universidad. Estuvieron mirando varias opciones y aunque no fue un proceso rápido, finalmente, tras semanas buscando, parecía que habían encontrado un complejo de apartamentos que encajaba con todo lo que necesitaba, tanto por su ubicación, que era cerca de la universidad, como también por el precio del alquiler, ya que este complejo estaba pensado especialmente para estudiantes y eso resultaba ser más económico para los padres de Agustina, debido a que ellos eran los que se iban a encargar de pagar el apartamento y apoyar financieramente a su hija mientras cursaba su carrera. Así llegamos a mediados del 2022. Los padres de Agustina decidieron ir con ella personalmente a visitar este apartamento, que parecía estar muy bien, para asegurarse de que realmente iba a ser la opción correcta para su hija. Una vez llegaron a este lugar y vieron sus alrededores, todo parecía encajar y en ese mismo momento se encontraron también por primera vez con Pablo Parra, un hombre que vivía allí, que iba a ser el futuro vecino de Agustina y que más adelante se volvería una figura central dentro de esta historia. En ese momento Pablo tenía 37 años, trabajaba en el rubro del petróleo y gas y lo que se sabía era que estaba soltero, que vivía solo en su apartamento y pese a que él no era estudiante había encontrado la manera de vivir ahí y de pagar un alquiler económico. De vuelta a ese instante, una vez cruzaron miradas la familia de Agustina y Pablo, él se acercó para presentarse. Fue una charla breve, pero casi de inmediato su actitud llamó la atención de Silvana, la madre de Agustina, quien notó que Pablo no disimuló en ningún momento lo impresionado que estaba por Agustina, de una manera casi provocativa. Aún así, Silvana a esta actitud no le dio mucha importancia, y aunque sí pensó que tal vez en algún momento él iba a querer acercarse a su hija, la realidad es que creyó que Pablo era un estudiante. Él no aparentaba 37 años. Y Agustina, al ser una chica también muy bonita físicamente, a veces provocaba este tipo de reacciones. Y era algo que pasaba habitualmente. Dejando de lado ese extraño momento, Pablo fue muy amable con ellos, les habló del lugar, de la seguridad del edificio y de cómo era vivir allí diariamente. Incluso, según lo que se supo después, llegaron a intercambiar sus números de teléfono con él, ya que Pablo se ofreció a ayudar en caso de que lo necesitaran por motivo de la mudanza o cualquier cosa que surgiera. Después de despedirse, la familia siguió recorriendo el apartamento, revisando y analizando si era la opción correcta y resultó que sí. Ese mismo día decidieron que sí, que era el lugar perfecto donde Agustina podría iniciar esta nueva etapa. Durante los siguientes meses se empezó a organizar la mudanza, se compraron las cosas que Agustina iba a necesitar para vivir sola y ella se sentía cada vez más emocionada al saber que este cambio significaba una nueva vida llena de nuevas experiencias, aunque también más responsabilidades, pero definitivamente más libertad. Eso era emocionante y a la vez nostálgico, reconociendo que dejaría atrás todo lo que ella conocía, su familia, su hermana pequeña, que dejaría de verlos todos los días y que aprendería a cuidarse de sí misma de manera independiente. La hora de despedirse llegó y sus padres, tristes pero orgullosos, se despidieron de ella, convencidos de que lo que estaba haciendo era lo correcto. La dejaron en el aeropuerto y más tarde, cuando Agustina ya llegó a la ciudad, Pablo, este vecino, le mandó un mensaje preguntándole si necesitaba ayuda y ofreciéndose a pasar a buscarla por el aeropuerto y llevarla directamente a su nuevo apartamento. Esto no le sentó bien a Agustina, se sintió un poco incómoda con esta propuesta y se lo contó a su madre al instante, quien también le aconsejó que era mejor no aceptar, porque aunque era un gesto amable que él había tenido hacia ella, ambos eran completos desconocidos. Así que Agustina simplemente le
le agradeció el gesto a Pablo, pero le dijo que quería hacer el recorrido ella sola, y así lo hizo una vez aterrizó en Río Negro. Sin embargo, ese rechazo sutil no pareció desanimar a Pablo. Al contrario, una vez que Agustina se instaló en el apartamento, Pablo siguió intentando acercarse a ella de manera discreta pero constante. Pablo era el tipo de vecino que hablaba con ella frecuentemente, que siempre estaba dispuesto a ayudar, a escuchar, siempre le ofrecía ayuda hasta su lavadora para que ella pudiera lavar su ropa cómodamente, le entregó también la llave de su propio apartamento por si en algún momento necesitaba alguna cosa, y poco a poco se empezó a crear este tipo de confianza, de relación de confianza entre ambos vecinos, y que dio como resultado que Agustina empezara a apoyarse en él, a verlo como un hombre amable y atento que se estaba convirtiendo en su amigo dentro del edificio y en una persona en la que podía apoyarse si necesitaba ayuda, si tenía cualquier problema. Mientras tanto, ella ya empezó la universidad y estaba estudiando y esforzándose por sacar adelante su carrera. Empezó a hacer nuevos amigos, un nuevo entorno y le estaba yendo todo muy bien. Todas estas novedades, como era de esperarse, también se las iba contando siempre a sus padres, con quienes hablaba todos los días, haciendo inevitable que de vez en cuando, durante las conversaciones con su madre, nombraran a Pablo. Silvana, al escuchar tan repetidamente el nombre de Pablo durante las conversaciones con su hija, empezó a sospechar que entre ellos dos ya no había una simple amistad, sino que tal vez había surgido algo más. Y aunque ella no sabía exactamente lo que estaba pasando entre ellos, porque no estaba físicamente presente, sabía que algo había, porque Agustina hablaba de él, le iba hablando de él por teléfono. Aún así, Silvana no pudo confirmar su teoría en ese entonces, pero la realidad era que sí. Agustina le había contado a sus nuevos amigos que entre ella y su vecino Pablo había empezado a haber algo. Los amigos de Agustina conocían a Pablo como el vecino, ya que durante las conversaciones que Agustina tenía con ellos, en ningún momento decía el nombre de Pablo, pero estaba claro que se refería a él porque siempre les decía el vecino. A sus amigos les contó que con el vecino había empezado a haber mucha cercanía, con el paso de tiempo esa cercanía los llevó a tener un encuentro, pero que después de eso ella quería mantener la relación con su vecino como algo completamente casual. Esto, según Agustina, no fue bien tomado por Pablo, quien a partir de ese momento, de ese primer encuentro, empezó a mostrar su faceta más intensa, más controladora, y a querer avanzar demasiado rápido con ella, proponiéndole viajes, proponiéndole matrimonio, incluso planes de un futuro a largo plazo con ella, cuando ella le había dicho que quería algo casual. Esta actitud claramente espantó a Agustina, queriéndose alejarse un poco de él porque ella no quería nada serio. Él seguía insistiendo y no parecía aceptar la idea de que ella no quería nada serio. Así Pablo comenzó a volverse más insistente, pero todo ese desespero lo ocultaba, diciéndole a ella que es que también era su amigo y recordándole la relación que habían creado de cercanía, motivo por el cual ella tal vez no terminaba de alejarse del todo, pensando que probablemente en aquel momento Pablo era la única persona en quien ella podía contar, ya que estaba presente en su vida día a día, era su vecino. De este modo, la relación entre ambos empezó a convertirse en algo que ni siquiera Agustina podía etiquetar. Pablo estaba muy presente en su día a día, en su vida, en muchas cosas que hacía ella incluso fuera de la universidad o de su apartamento, y aunque él ya no le daba la misma confianza que al principio, ambos decidieron mantener esta extraña relación durante algún tiempo. Era una situación muy incómoda que en algún momento llegó a percibir también Silvana, la madre de Agustina, quien recuerda que algunas semanas después de que Agustina se instalara, ella, Silvana, quiso ir a visitarla para asegurarse de que su hija estuviera bien. Y lo hizo, y ese día de la visita, Silvana no pudo evitar sentir la presencia lejana y la mirada constante de Pablo sobre Agustina, por lo que inevitablemente preguntó por él, a lo que Agustina respondió con un solo «es solo un amigo». No le prestes mucha atención, tal vez intentando evadir el tema, sin revelarle más detalles a su madre sobre todo lo que había pasado y que la relación se había vuelto extraña. Aún así, Silvana notaba cómo este supuesto amigo, en cada salida del apartamento con Agustina, en cada espacio común del complejo que visitaban, o incluso cada vez que miraban por la ventana, coincidían con él de manera accidental. Esto fue algo que no le pasó desapercibido, pero que una vez más Agustina minimizó, asegurándole a su madre que todo estaba bien.
Así que Silvana se creyó a su hija, se quedó un poco más tranquila y regresó a La Pampa, dejando a su hija pensando que todo estaba bien. Entonces Agustina continuó manteniendo este vínculo casi secreto con un Pablo cada vez más desbordado, sin llegarse a imaginar que le estaba permitiendo demasiado a una persona más inestable de lo que aparentaba. Por ejemplo, ambos se acostumbraron a salir de vez en cuando, como cualquier tipo de relación. Y en ese último tiempo empezaron a frecuentar un bar al que iban varias noches a la semana. Allí bebían un poco, charlaban como amigos, en lo que aparentemente parecían noches tranquilas. Hasta que una noche cualquiera en ese mismo bar y entre toda la multitud, Agustina vio un hombre que trabajaba allí que le llamó bastante la atención. Este hombre era Nathaniel, un camarero del lugar que desde el primer momento que cruzaron miradas hubo entre los dos una atracción casi al instante. Y no hablaron de inmediato porque Agustina normalmente iba a ese bar acompañada de Pablo. Unas noches después, ella salió sola a este bar y Nathaniel aprovechó para acercarse a ella y preguntarle directamente si tenía una relación con el hombre con quien siempre iba ahí. Agustina lo negó diciéndole que era simplemente un amigo, dando paso a que intercambiaran sus números de teléfono y empezaran a charlar con frecuencia. No pasó mucho para que Pablo se enterara de esto, pero él no hizo nada al instante. Actuó más bien como el supuesto amigo que decía ser, y haciéndole sentir a Agustina la seguridad de volver a tener completa libertad de conocer a alguien. Así, Agustina y Nathaniel empezaron a tener mucho más contacto. Las conversaciones se volvieron cada vez más intensas y al cabo de un corto tiempo empezaron a surgir sentimientos entre los dos. Agustina le empezó a contar a sus amigos que estaba sintiendo un interés genuino por Nathaniel, a quien le veía potencial para tener algo más serio y que le daba además el valor suficiente para alejarse poco a poco de la dinámica tóxica que aún mantenía con Pablo. Entonces, así como le contó a los amigos, empezó a mantener un poco más de distancia con Pablo y Pablo se dio cuenta y empezó a actuar desesperadamente en busca de nuevos encuentros y de nuevas formas de acercarse a Agustina, porque él en el fondo no estaba dispuesto a dejarla ir con facilidad, como se lo había hecho creer, llegando poco a poco a su límite de tolerancia frente a la idea de que Agustina estuviera con otro hombre. Y ese límite lamentablemente lo marcó el 2 de julio del 2022, cuando todo trascendió de manera trágica. Ese día, como los anteriores, Agustina estaba cansada de la actitud de Pablo. Ella quería disfrutar de este nuevo comienzo con el chico que realmente le interesaba, mientras Pablo decía aceptarlo, pero actuaba de manera contraria. Aún así, Agustina no iba a permitir que este hombre controlara su vida y en un acto que, según la madre de Agustina, ella posiblemente planeó para que Pablo la dejara en paz, invitó a Nathaniel alrededor de las 3 de la tarde a su apartamento. Pablo, que siempre estaba tan pendiente de ella, se dio cuenta y le escribió en un intento desesperado de llamar su atención. Agustina no respondió su mensaje y lo que se supo después, debido a las delgadas paredes del complejo de apartamentos, es que ella y Nathaniel estaban manteniendo relaciones sexuales. Después de este encuentro y según el testimonio de Nathaniel, él y Agustina se quedaron un rato más en el apartamento charlando, tomando algo y también comiendo algo, hasta que él le dijo que tenía que irse. Agustina no quería que Nathaniel se fuera, quería que se quedara con ella, pero él le explicó que no podía quedarse porque tenía que ir a trabajar al bar, aunque le prometió volver alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, justo después de terminar su turno. Agustina le dijo que vale, se despidió de él y regresó a su apartamento feliz por la relación que estaba formando, sin tener ni idea de lo que sucedería después. A su teléfono llegó otro mensaje de Pablo. En el mensaje la invitaba a que fuera a su apartamento a cenar para tener una conversación tranquila que le diera un cierre a lo que habían tenido. Agustina no vio nada malo en esta idea, al contrario, pensó que esta charla podría hacer que Pablo entendiera que ya habían terminado las cosas entre ellos, se despidieran y acabaran en buenos términos, ya que eran vecinos. Así que aceptó. Ya más tarde, en el apartamento de Pablo, lo que sucedió después, según las declaraciones de Pablo, fue que Agustina entró y ambos empezaron a prepararse para esta cena y la conversación que tenían pendiente. Pero que fue en este justo instante cuando Pablo recordó que tenía algunas cosas que hacer, tenía que ir a recoger unas cosas en otro lugar, también tenía que pasar por casa de sus padres, por lo cual le dijo a Agustina que tenía que salir un rato, pero que ella se quedara ahí, que se sintiera como en su casa y que él volvería enseguida. Agustina aceptó, dijo que estaba bien, que lo esperaría y él le dijo que tardaría 30 minutos.
En las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos se vio como efectivamente Pablo salió de ahí, y en cámaras de diferentes calles cerca de la casa de sus padres se vio como Pablo realmente hizo lo que dijo que iba a hacer. Hasta que más tarde esa noche se vio en las grabaciones como alrededor de las 7:30 regresó al apartamento. Y como en ese justo momento en el que él abrió la puerta se encontró con una escena brutal e inesperada para él. En su apartamento estaba Agustina en el suelo, llena de golpes, en un estado crítico que ni siquiera le permitía distinguir sus rasgos físicos. Un estado tan crítico donde Agustina agonizaba y luchaba por su vida. Pablo sabía que tenía que buscar ayuda, pero según él, no encontraba su teléfono, por lo que tuvo que ir hacia el apartamento de otro vecino para contarle la situación y llamar a emergencias. Todos esperaban que la ayuda llegara pronto, mientras Pablo intentaba descubrir qué había pasado, notando rápidamente que no solo se trataba de un ataque, sino que dinero que él tenía guardado, sus ahorros, que eran unos $1000, no estaban en su apartamento. Luego buscó un poco más y se dio cuenta de que le faltaba ropa de marca que tenía, que era bastante cara, motivo por el cual para él todo encajaba con un robo y que alguien al entrar a robar y encontrarse con Agustina la atacó. Finalmente emergencias llegó al lugar, se llevaron a Agustina al hospital más cercano y se comunicaron directamente con los detectives de homicidios para que se hicieran cargo del caso, mientras Pablo se encargaba de llamar a la familia de Agustina y les daba la terrible noticia. Silvana evidentemente entró en pánico cuando se enteró de que su hija estaba al borde de la muerte por un supuesto robo. En ese entonces solo cabía en la cabeza de sus padres volar lo más pronto posible a Río Negro sin prestar demasiada atención a la tranquilidad con la que Pablo había contado lo sucedido, una actitud que más tarde cobraría sentido para la familia. En la escena del crimen, los investigadores analizaban todo el testimonio contado por Pablo, más la versión a la que Pablo se aferraba y aseguraba que había sucedido con respecto a un robo, siendo esta la primera línea de investigación. Y pese a que las cámaras de ciertos lugares confirmaban su coartada, había detalles que para los expertos no encajaban, y que incluso para los padres no tenían tampoco sentido, porque si en realidad había sido un robo, ¿por qué Agustina habría defendido de tal manera pertenencias que no eran suyas, en un apartamento que tampoco era el suyo, hasta terminar de esa manera? Además, si se trataba de un robo, normalmente lo que sucede es que el ladrón llega, se lleva lo que quiere y se escapa lo más rápido posible para que no lo encuentren, algo que no coincidía con el estado tan grave en el que estaba Agustina, que se asemejaba más bien a un ataque personal, que trascendía lo material de un simple robo. Esto puso de inmediato en la mira de los familiares e investigadores a Pablo, pero hasta ese momento no podían encontrar un fallo en su testimonio ni un motivo claro por el cual él habría hecho eso, ya que para ese entonces, ante los demás, Pablo solo había sido el vecino y amigo atento de Agustina, que parecía estar igual de sorprendido que todos los demás. Más tarde, escucharon los testimonios de vecinos que confirmaron que habían escuchado gritos de alguien que decía alto, paren, pero que no pensaron que estaba sucediendo algo tan grave. Y también se supo que ese día algunos habían visto una cara nueva en el conjunto de apartamentos y dieron detalles físicos del desconocido, abriendo paso a una primera pista concreta. La persona que describieron era un hombre joven con tatuajes en la cara y con características bastante particulares, que no era conocido en la zona. El retrato de este hombre empezó a investigarse inicialmente como el posible causante del robo y el terrible ataque hacia Agustina. Sin embargo, a los pocos días encontraron a alguien que encajaba con la descripción, lo investigaron y lo interrogaron sobre lo que había hecho esa noche, pero confirmaron que él también tenía una coartada que se pudo verificar, descartándolo rápidamente y dejando el caso sin otra dirección, prácticamente estancado. Mientras tanto, Agustina seguía en el hospital luchando por su vida. Ya habían pasado 3 días desde el ataque, días en los cuales su familia dio varias entrevistas a los medios públicos y organizaron distintas marchas para que se hiciera justicia por su hija, esperando encontrar al responsable y deseando con todas sus fuerzas que Agustina sobreviviera. Pero desafortunadamente esto no sucedió. El 5 de julio de 2022, 4 días después, Agustina sufrió una muerte cerebral, dejando al equipo médico sin ninguna otra opción más que dejarla descansar. El funeral se realizó días después y algunos órganos que se encontraban en buen estado fueron donados, como Agustina lo habría deseado, recordando que ella se estaba preparando para ser médica y que uno de sus mayores deseos era servir y ayudar a los demás.
La noticia del fallecimiento de Agustina desató una impotencia profunda en su familia y en la comunidad, que no entendía cómo una chica tan joven de 19 años había terminado en una situación tan cruel y sospechosa, porque sin importar que el caso se siguiera investigando como un robo, para muchos todo lo que había sucedido era algo personal contra ella. Para Silvana había un claro sospechoso, Pablo Parra, por lo que exigió que el caso dejara de revisarse como un robo, ya que para ella se estaba perdiendo el tiempo, y que se investigara directamente como un feminicidio junto con este principal sospechoso. Fue esta presión por parte de la familia y la comunidad la que consiguió que personas que no habían hablado antes se animaran a contar detalles que ahora podían ser relevantes para la investigación. Por ejemplo, los amigos del Instituto de Agustina le contaron a las autoridades cómo durante sus conversaciones ella nombraba constantemente a un vecino que parecía obsesionado con ella. O también Nathaniel, que recordaba todas esas veces que la vio junto con Pablo en el bar, donde él no dejaba a Agustina sola ni un momento. Los nuevos testimonios se extendieron incluso a personas de fuera del círculo cercano de Agustina. Personas que habían tenido algún tipo de contacto con Pablo dijeron que también sospechaban de él. Una de estas personas fue una vecina del complejo de apartamentos que recordó cómo durante una charla casual con Pablo, su tono cambió de inmediato cuando Agustina pasó por delante de ellos, refiriéndose a ella como el dulcecito que se estaba comiendo. Detalles que desmentían la simple amistad que durante todo ese tiempo Pablo dijo que mantuvo con Agustina. Además, testificó una excompañera del trabajo de Pablo que se sorprendió al saber que él no hizo más que llamar a emergencias, ya que él había sido capacitado para atender una emergencia como la que vivió. Y por último, una declaración de un amigo de Pablo que vivía lejos, que confirmó que durante esos días Pablo se había comunicado con él para venderle $100. Y es que no se suponía que durante el robo le habían robado todos sus ahorros, entonces, ¿por qué Pablo se había dedicado a vender dólares? Todo y nada tenía sentido para los investigadores, que tenían en la mira a Pablo, pero que aún no habían encontrado un fallo en su versión de los hechos. Para entonces Pablo se había mudado de apartamento, ya no vivía en el complejo y parecía distanciarse poco a poco del caso. Pero por suerte la pista que tanto necesitaban llegó, de la manera más inesperada posible. Resulta que cerca de la ventana del antiguo apartamento de Pablo había un alambre que separaba el edificio de la calle, y en este había una pequeña tela azul enredada. Esa evidencia fue muy importante porque durante la autopsia de Agustina no habían encontrado algún rastro de ADN en sus uñas o en alguna otra parte de su cuerpo. Solo pudieron encontrar fibras de una tela azul, que guardaron a la espera de una coincidencia. Y la coincidencia fue encontrada en aquel alambre que daría resultado hacia el atacante. Analizaron esta prueba y fue la prueba definitiva para condenar a Pablo, pues su ADN coincidía en 99% con esta tela. Y pese a que en las cámaras de seguridad él se veía con otra prenda de vestir, la teoría que los investigadores pensaron y que podría explicar la verdad de lo ocurrido aquella noche era la siguiente. Esa noche del 2 de julio de 2022, después de que se escuchara que Agustina y Nathaniel habían tenido intimidad y después de que Pablo vio que Agustina no respondió su mensaje, Pablo enfureció y decidió llevar a cabo un terrible plan. Según lo que él mismo comentó después, él invitó a Agustina a su apartamento con lo que ahora se sabe que fueron historias falsas, para luego irse y dejarla ahí sola. Después, ya afuera, él se aseguró de que cada cámara filmara su supuesta ruta y justo antes de regresar, de manera muy calculada, se cambió de ropa con esa camisa azul, entró por la parte trasera de su apartamento, trepó el alambre de púas, dejando el pedazo de tela enredado, e ingresó sigilosamente para atacar a Agustina. Al terminar su propósito, salió nuevamente por el mismo lugar, se cambió de ropa y se aseguró una vez más de que la cámara lo grabara entrando a su apartamento. Esta recreación de los hechos, más los testimonios y la evidencia concreta, hicieron que por fin se pudiera llevar a cabo el arresto de Pablo Parra, donde en su apartamento encontraron una prueba adicional, al encontrar las prendas que supuestamente él dijo que le habían robado. Todo había sido una mentira y en diciembre de 2022 quedó Pablo oficialmente en prisión preventiva mientras se preparaba todo para su juicio por el asesinato de Agustina Fernández. El arresto de Pablo y la declaración de lo que había sucedido aquella fatídica noche creó mucha controversia en medio del público que conocía el caso. Y es que muchas personas dejaron de centrarse en el asesinato que Pablo había
cometido para centrarse en cómo una chica joven había decidido relacionarse íntimamente con él o con Nathaniel antes de lo sucedido, queriendo casi hacerla ver como la propia responsable de su muerte. Fue un hecho muy decepcionante ver cómo algunos creyeron que la forma en la que Agustina quería vivir su vida era una justificación para acabar siendo asesinada, olvidando que primero ella tenía 19 años con respecto a Pablo, que tenía 37, que además desde el inicio ella fue clara con sus intenciones de mantener una relación casual con él, y por último que ella, como cualquier otra persona en su derecho, dijo que no, y esta respuesta Pablo Parra no la quiso aceptar, siendo este el motivo por el cual él decidió quitarle la vida. Frente a estos prejuicios, los padres de Agustina tuvieron que luchar durante mucho tiempo, provocando que su duelo fuera aún más difícil de llevar, pero siempre manteniéndose firmes, intentando enviar a todo aquel que se atreviera a juzgar las decisiones de su hija a que se centraran en el verdadero asesino que perdió el control por no recibir lo que quería de ella. Así transcurrió un tiempo más hasta que finalmente el juicio se realizó el 6 de mayo de 2024, donde la familia tuvo que escuchar a casi 100 testigos que contaban los detalles que conocían sobre el caso, además de las fotos y material visual que sirvió como prueba del terrible estado en el que Agustina fue encontrada. Adicionalmente, otro detalle doloroso durante este juicio fue ver cómo, a pesar de todo, la defensa de Pablo se empeñaba en hacerlo ver como no culpable de asesinato, manteniendo la postura de que estaban acusándolo injustamente y que él no había sido. Se apoyaron en argumentos como que en las uñas de Agustina no estaba el ADN de Pablo, ni tampoco el ADN de ninguna otra persona de su entorno, ni de Nathaniel, ni de nadie, por lo que el asesino era un desconocido. Pero esa línea de investigación la dejaron a un lado cuando descubrieron esta tela azul, la cual, por cierto, era su segundo argumento, pues según la defensa de Pablo, la tela azul podría haber sido puesta intencionalmente ahí por los investigadores, los cuales creían que estaban desesperados por encontrar a un culpable, asegurando que la escena pudo haber sido manipulada. Además de recordar que no se siguió investigando la línea del robo y que posiblemente ahí también se estaba perdiendo de vista al verdadero asesino. Los padres de Pablo también intentaron defenderlo, testificando frente al juez que su hijo era una persona maravillosa y buena, que no sería capaz de hacer daño a alguien. Sin embargo, el padre de Pablo también tenía un largo historial delictivo, lo que hacía que su declaración fuera poco confiable. Estas eran algunas de las razones por las cuales decían que Pablo no era el culpable, y por la cual su defensa y sus padres hicieron lo posible por cambiar la versión de los hechos. Aún así, con todo el esfuerzo que puso la defensa de Pablo para que pareciera inocente, y durante los 30 segundos en los que Pablo habló de su inocencia en el juicio, diciendo que él estaba haciendo lo posible para cooperar con la policía y con las autoridades para encontrar al verdadero asesino, nada fue suficiente para convencer al jurado, quien el 7 de junio de 2024 lo sentenció a cadena perpetua. Tras la sentencia, Pablo y su defensa se tomaron un momento para decir que aceptaban la decisión del jurado, pero que iban a hacer lo posible para apelar esta decisión. Por el contrario, la familia de Agustina ese día se abrazó llorando, sintiendo que se había hecho justicia, por lo menos en parte, por la muerte de su hija, al pensar que Pablo seguramente pasaría el resto de su vida en prisión, por haberle quitado la vida a una joven de 19 años que solamente pudo vivir en ese complejo de apartamentos 3 meses. Y aquí termina esta trágica historia de una vida tan joven que se perdió por una persona que no supo aceptar un no como respuesta. Una persona que no entendía que los límites existen, que deben respetarse y que nadie tiene derecho a imponer su voluntad sobre otra persona. Y también es una historia que invita a pensar en algo más profundo, como dijo la madre de Agustina, que no se puede justificar el daño que se le hace a una víctima por la manera en la que ha decidido vivir su vida. Cada persona tiene derecho a elegir, a decidir, a equivocarse, a seguir adelante, siempre y cuando no le esté haciendo daño a nadie. Porque la forma en que alguien vive su vida nunca puede ser una excusa para que otra persona se la arrebate. Agustina tenía apenas 19 años, sueños por cumplir y toda una vida por delante. Y aunque nada podrá devolverla a la vida, su historia queda como un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el control, la obsesión y la violencia terminan imponiéndose sobre la libertad y el respeto. Desafortunadamente existen muchas personas que no saben respetar los límites de los demás y hay que estar muy atento a ello, a este tipo de personas. Es una señal muy importante que nunca hay que ignorar. Esto es todo sobre este caso. Dejad en comentarios qué opináis y si os ha parecido interesante e informativo, dejadme un me gusta, suscribiros a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!